cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la 89.1 frecuencia modulada, siempre transmitiendo para todo Costa Rica y por supuesto vía plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre transmitiendo de forma simultánea, al igual que la cuenta de TikTok de Don Ronnie Monge, invitado habitual de lunes de política, edición de política de Red Democrática, siempre generando pensamiento, criterio, observaciones, puntualizaciones que nos puedan limpiar el terreno de toda la piedra suelta para poder dimensionar adecuadamente cómo está caminando el ambiente político de Costa Rica, no solo en Zapote, sino también en Cuesta de Moras y por supuesto con el clima electoral que nos en este momento nos abarca y nos lleva a tener 20 candidaturas que están detrás de la silla presidencial para el periodo constitucional 2026-2030, siempre esperando que el próximo 1 de febrero todos salgamos a dar nuestro voto. Es responsabilidad, es democracia, es testimonio con nuestros hijos y nietos de que estamos velando por un mejor país. Y si usted tiene el dejo, el eslogan o el criterio o el cliché de decir todos son los mismos, pues déjeme decirle que no todos son los mismos y si llegan los mismos es porque todos lo estamos dejando. Así que básicamente tenemos que hacer la tarea, informarnos, tomar una decisión valiente, responsable. No tomar la decisión es una irresponsabilidad que nos va a pasar factura en el corto, mediano y largo plazo, porque quienes estén en la Asamblea Legislativa y quienes estén en el Poder Ejecutivo, básicamente van a tomar las decisiones por todos nosotros y si no nos gustan lo que van a estar haciendo, pues lo hubiéramos pensado antes y hubiéramos salido a ejercer nuestro voto. Don Ronnie Monge, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan, compatriotas, que nos ven a través de las redes sociales y que nos escuchan a través del 89.fm de CRC, Cadena Radial Costarricense. Don Ronnie, oficialmente estamos en campaña electoral, oficialmente estamos ya en el campeonato, ya estamos en las primeras de tanteo, donde distintas candidaturas van a poner sobre la mesa poco a poco lo que tienen para ofrecer y cómo lo van a presentar. Así es, este mes de octubre nos trae no solo el inicio de la campaña electoral para elegir al presidente o presidente de la República el 1 de febrero de 2026, sino también la posibilidad de que conozcamos a quienes van a ser nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República. Siempre he creído de que de repente, aunque la gente minimice y desvalorice mucho lo que se hace en la Asamblea Legislativa, es realmente el poder más importante de la República, en el sentido que ahí se gestan la normativa, que en muchos de los casos lo que le toca al Ejecutivo, como dice la palabra, ejecutar esas acciones y esas leyes que se aprueban o desaprueban en la Asamblea Legislativa. Así que la Asamblea Legislativa tiene un papel muy importante y sobre todo en el futuro democrático del país, porque creo que de los temas importantes a tratar es qué es lo que se juega el país en las próximas elecciones, que es un poco el sistema que hemos denominado Estado Social de Derecho, que viene concebido en la Constitución de 1949 con un poco de base de la 1871, que tiene algunas ideas bastante liberales para la época, y la transformación a un Estado que viene promulgando el gobierno de la República y sus seguidores, digamos, en que hay que llamar a una nueva constituyente para empezar de cero. Empezar de cero implica muchas cosas que podríamos desconocer y que no significa que puedan ser tan buenas o no tan buenas. Hay que entender que el ejercicio de la democracia es
amplio para todos y todas las costarricenses, pero en ese mismo ejercicio amplio deberíamos tomar la responsabilidad de entender qué implica. ¿Qué implica tener una constitución con reelección continua? ¿Qué implica tener una constitución con reelección continua sin límites? ¿Qué implica tener la posibilidad, porque si se elige el presidente continuamente, también la posibilidad de elegir diputados continuamente, con o sin límites? Esto nos va a llevar a entender que está en juego el modelo de forma de cómo Costa Rica se ha conducido en los últimos años. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Los dos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Yo creo que lo más importante es entender cuál es el futuro del país que queremos, cuál es el país que queremos para nosotros, pero sobre todo, cuál es el país que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros somos el producto de lo que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos en 1949, que inclusive tuvieron una decisión, yo no digo de ir de tomar las armas, sí, de tomar algunas armas, pero sobre todo tomar machetes y cuchillos para ir a defender, ser valientes. Y ser valientes para ir a defender el sufragio, la posibilidad, la libertad. Eso que nos dicen, poder elegir. Los sistemas históricamente los podemos analizar en el mundo donde los presidentes, no donde el Congreso tiene la posibilidad de elegir primer ministro y quitar como le dé la gana, pero la mayoría de las experiencias en el mundo donde los presidentes tienen reelección ininterrumpida ha terminado siempre en dictaduras. Ronnie, el que no sabe para dónde va, a cualquier lugar que llegue es bueno. Así que la responsabilidad de informarse y de salir a votar, de hacer las cosas oportunamente, siempre hay que tenerla sobre la mesa. Y por ejemplo, pregunta de cultura cívica desde la visión de Ronnie Monge. ¿Es importante o es tiempo de una constituyente? Porque he visto candidatos a presidente y candidatos a diputado precisamente decir, sí, hay que pensar en una constituyente y la voy a impulsar. Yo no me voy a desdecir, Jonathan, porque en política es muy fácil un día decir una cosa y el otro día cambiarla. Yo he dicho muchas veces que nuestra constitución parece en las calles de Costa Rica. Que la hicieron una vez y ahora están llenas de parches, y a pesar de los parches ya uno no transita bien, porque los parches ya no son huecos para abajo sino huecos para arriba, entonces el carro se va moviendo para todos lados sin mucha estabilidad. Eso es nuestra constitución del 49, que tiene, como lo dije anteriormente, su base en la de 1871, y está tan parchada de como la hicieron nuestros constituyentes, que creo que en mucho puede ya distanciarse de lo que se quería en ese momento por parte de los señoras y señores constituyentes de 1949. Lo que creo es que a través de los años, cuando había un equilibrio armónico, diría yo, y de negociación, nunca se llegó a esa convocatoria, a pesar de que a lo largo de hace muchos años vienen varias personas llamando y diciendo que Costa Rica ocupa una nueva constituyente. Es porque, y espero que no lo tomen a mal nuestros radioescuchas, nosotros como país no tenemos madurez política. Y por cuando llamo no tenemos madurez política es porque no lo estudiamos y no tomamos en serio lo que es la política de un país. Y por eso podemos ver personas que en una elección están votando por la extrema derecha y a la siguiente por la extrema izquierda, porque no les importa cuál es el fundamento ideológico que las personas están impulsando, sino si el candidato me parece atractivo o no. Entonces, en este vaivén de la gente, lo que podríamos decir, aunque yo podría decir que la derecha y la izquierda debieron haber quedado enterrados en 1989-90 con la caída del muro de Berlín, lo cierto es que hay modelos de visión económica que tienden a un estado más fuerte u otros a un estado no tan fuerte. Entonces, quienes apoyan o tienen de una u otra manera el status quo en el país, tienen mucho miedo a que volvamos a una constitución donde pueda ser muy estatista. Y los que son más liberales piensan y los que son más conservadores, los que son más de izquierda tienen miedo de que la mayoría de los constituyentes sean más liberales y que tengamos ideas mucho más abiertas al mercado que a lo social. Entonces, como no hay ese
como no hubo en los años anteriores esa claridad de entender qué es la Costa Rica que quieren los costarricenses, ninguno se quiso jugar el riesgo de ir a una constituyente. Es mejor sigámosle poniendo parches, a pesar de que van a pasar casi 100 años, y en 100 años un país, el mundo, todo ha cambiado mucho, y las bases que generan el estado social de un país deberían por lo menos revisarse. Creo que ha habido mucho miedo. Ahora hay un impulso muy fuerte, que es lo que me preocupa, no por ver cuál es el modelo de país que queremos a través de nuestra constitución, sino para crear una constitución para que le dé facilidades a personas para perpetuarse en el poder. Se termina la visión. Esa es mi preocupación hoy en día de la constituyente. Yo no he escuchado a una constituyente o los que llaman a una constituyente diciendo es que el modelo de estado de país que nosotros elegimos en 1949 se agotó. Entonces, como se agotó, vamos a buscar a las personas más capacitadas de este país, las vamos a hacer constituyentes y vamos a entrar en un debate para construir el país que queremos en los próximos 100 años. Aquí el debate ¿tiene muchos poderes la Contraloría? ¿Me puedo reelegir? ¿No me puedo reelegir? Ese no es el debate de una constituyente. Es que están viendo el análisis que estás planteando, estoy de acuerdo en que ese es el dilema que tenemos en el país, pero lo están viendo en función de la política microondas. Me resuelva el problema ya, y no es la visión a largo plazo, y con eso estamos teniendo un gran problema de caminar para el país. Yo creo que el mundo, no solo el país, Jonathan, ha caído en esto que llamamos el fast food service, las comidas rápidas. Uh-huh. Nadie quiere esperar para tener resultados, todo lo queremos ya, inmediatamente, inclusive la generación de riqueza. Por eso vemos a tantos jóvenes renunciando a estudiar, metiéndose en grupos de crimen organizado, de narcotráfico, porque les hemos enseñado a través de las telenovelas que nos inundan y todo, de que hay que tener plata ya para darse sus lujos, en el caso de los hombres, para tener a las mujeres más bonitas, y las mujeres más bonitas para tener la mayor cantidad de dinero en el corto plazo, sin mucho esfuerzo. O sea, esa idea del campesino costarricense que se iba a trabajar día y noche prácticamente, que terminaba con sus manos rasgadas y todo, ya nadie lo quiere. Yo no quiero generar esa riqueza así, que además el que la va a recibir son los hijos y los nietos, porque a mi papá o a mi abuelo se jodió. No, ya él se jodió, yo no me voy a quemar al sol, no voy a hacer nada de eso. Y no estoy diciendo, por aquello de los que opinan malpensadamente, que es que hay que volverse a la agricultura y devolverse al pasado. No, lo que estoy diciendo es que en la vida la mayoría de las cosas más importantes que vamos obteniendo, lo dice una persona de 52 años, es lo que hemos ido forjando a través del tiempo, con esfuerzo, con dedicación, con empeño, con sabiduría. Cuando nos hemos planteado, hemos hecho un proyecto de vida para dónde vamos y qué queremos, y hemos empezado a desarrollarlo. Al final, o después de ciertos años, vamos viendo cómo se cosechan todos esos frutos. No puedes poner una semilla en la tierra y en la noche siguiente o al día siguiente estar esperando recoger el fruto. Eso es lo que está pasando. Hoy todo lo queremos ya, no queremos meditar, no queremos pensar, queremos que otros resuelvan por nosotros, por eso buscamos figuras mesiánicas, no queremos tan siquiera tomar decisiones. Es más fácil que otro nos diga lo que hay que hacer, cómo hacerlo, y si es a la brava, ¿qué importa? Porque eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlo de una vez. Entonces, me dicen que la cámara está al revés, entonces voy a darle vuelta y ponerla así, aquí, perdón, y que nos cuesten las cosas. Entonces, si las cosas nos cuestan, nos vamos entendiendo que hay que darle valor. Lo que fácil llega, fácil se va, me enseñaron mis abuelos. Creo que hoy en día hay que entender que lo más importante es, y voy a poner el ejemplo de la persona que me acaba de escribir, de que la cámara estaba al revés. Es una compañera que yo he visto esforzarse, se llama Diney, empezar con un emprendimiento de importar vehículos hace varios años, donde tenía un carrito, lo vendía, mandaba a traer otro,
Ahora ya está en un proceso donde ya tiene un par, 2, 3 carros, vienen otros en camino y está comprando otros. ¿Y por qué digo esto? Porque esto le ha llevado cerca de 8 a 10 años y ella empieza a ver sus frutos. Y ella no se desesperó, y a veces nos desesperamos cuando en el momento no se está saliendo algo, pero es entender que esa es la vida. Ella sembró una semilla de un emprendimiento que visualizó en su mente. Y hay que darle tiempo. Le empezó a trabajar, probablemente algunos meses no tuvo ganancia, pero cada vez más esa ganancia se va convirtiendo en más oportunidades para disfrutar la vida, para poder viajar, para poder darle mejor educación a sus hijos, para apoyar a los nietos que están a punto de nacerle. Todo ese tipo de cosas a mí me parece que son trascendentales de entender en la vida. La vida no es una comida rápida que llegas a un restaurante. Y me acuerdo cuando tenía pocos años, la cadena de la M de las hamburguesas acá, el anuncio era que si en menos de un minuto, y le ponían un reloj, de que usted terminaba la orden, no estaba servida la comida, era gratis. Sí, sí. Esa es la idea que nos han vendido. Todo rápido. Y si es rápido es mejor. Excepto para algunas cosas. Don Ronnie, con base en esto que acabas de finalizar, en la reflexión que acabas de hacer, y amparado o amarrado al tema del inicio de la campaña electoral oficial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, no sé si tuviste oportunidad de ver el mensaje de arranque de las diferentes candidaturas para la presidencia, ahí mismo en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque eso me llevó a generarte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia, Ronnie, para que una campaña sea exitosa en el contexto actual de la inmediatez, del emocionalismo y del fastidio que pueda tener un sector de la población en función de que no me están resolviendo los problemas y no estoy logrando salir adelante? No hay una receta mágica. Si hubiese una receta mágica, todos estarían cocinando cada uno de los ingredientes que se necesitan. Creo que cada persona, cada agrupación política y cada candidato debe entender que tiene que construir su propia receta. Creo que el problema más grande que han tenido los partidos, sobre todo los tradicionales, a lo largo de las últimas campañas, es que se han aferrado a una receta de éxito en otros países inclusive. Entonces van y contratan consultores internacionales para que les digan qué es lo que hay que hacer para ganar las elecciones, porque ellos han ganado elecciones en otros países. No. Ecuador no es lo mismo que Costa Rica, Guatemala no es lo mismo que Costa Rica no es lo mismo que Guatemala. Todo tiene una idiosincrasia y un momento estratégico. Y me devuelvo al 2017, cuando, no, en realidad ya era 2018 cuando sale la resolución 9 de enero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No había estrategia para eso, Jonathan. No. Yo estuve ahí, no había estrategia. Vos también del otro lado. Sí, lo que pasó y nadie tuvo capacidad de respuesta. Entonces, lo que tenemos que tener es estar preparado y visualizar cuál es mi mensaje, honesto, sincero, sin tratar de... yo no sé. Es que ahorita todo el mundo pone sobre la mesa ideas que parece que van a resolver el país en 4 años. Mi percepción es que la gente... hay gente que no... puede ser que no estudie la política, pero ya oye ciertos discursos y usted dice, ¿para qué me está mintiendo? Eso no va a ser así. Precisamente, hay campañas que ponen sobre la mesa una nueva Costa Rica para dentro de 4 años. Y ni un solo tema, eje central puede cambiar en 4 años. Entonces, por eso planteo la pregunta de esa transparencia, esa fidelidad, ese respeto al electorado. Tiene que tener al menos, si bien coincido con vos, no hay una receta, pero sí hay ingredientes que no pueden faltar en esa receta. Y la aplicación y la cocinada es diferente, pero esos ingredientes, a ver, sabiendo y no pecando de cajita blanca, de que no hay un muñequeo, un manejo, un músculo político durante la campaña, pero sí hay que tener un mínimo respeto por el país, por la democracia y por nuestros hijos, que al final de cuentas van a tener que recibir el país que estamos votando el día de hoy. Algunos de los denominados tigres asiáticos, que son hoy economías muy desarrolladas y pujantes, a finales de los 60s y principios de los 70s tenían índices muy similares a los que tenía Costa Rica en ese momento. Han pasado más de 50 años y tal vez yo diría 30, porque ya ellos tienen 10 o 15 años de estar
muy posesionados en el mundo económico, con Producto Interno Bruto creciente y alto, con una distribución de la riqueza bastante aceptable, pero se tardaron 30 años, que empezaron con algo muy básico, que es lo que yo no siento a nadie tocando, es el modelo educativo que querían. Uh-huh. Nosotros seguimos bajo el modelo educativo de la repetición. Es aprenda, lea, memorice y repita. La creatividad, la posibilidad de darle el desarrollo de la iniciativa a los seres humanos está prohibido. Por eso no somos un país artístico, porque el artista necesita libertad de creatividad, y aquí no enseñamos. El único colegio que básicamente tiene esas facultades es el Colegio Castela. Entonces, cuando el modelo educativo es repetir, y te lo pongo así, usted va a un barriecito y ve que en la esquina ponen una ventanita de tacos y hamburguesas y le empieza a ir bien. A los 3 meses en la misma cuadra hay 3 o 4 y al final de 6 meses todas cerradas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ser innovadores, de ser creativos, de hacer cosas. No, simplemente somos copiadores y repetitivos, pero además copiamos mal. Uh-huh. O sea, hacemos, iba a decir algún país, pero mejor, hacemos copia de mala calidad. Uh-huh. Entonces no hacemos bien las cosas. Hay cosas que se pueden copiar, amigos y amigas, pero las buenas, las que podemos decir, bueno, las puedo copiar porque la realidad de este país y la realidad mía son muy similares en educación, en empleo, en inversión extranjera. Entonces, esto puede calzar, le hacemos algunos ajustes y lo aticamos, pero no podemos llegar a implementar cosas que funcionan en otro país así a la fuerza. Llegamos al éxito que tuvimos en los 90s, 80, 90, siendo, obviamente trayendo experiencias de afuera, no hay que pegar de cajita blanca, pero sí siendo muy autóctonos, muy propios, muy cocinando nuestra propia receta, viendo afuera, pero cocinando nuestra propia receta. Pero ahora veo estos inicios de campaña y primero veo los mismos mensajes de los últimos 4, 8 y 12 años para iniciar. O sea, es como si nada más cambiaran de interlocutor, de vocero, pero el mensaje es el mismo. Veo a una oficialista tratando de imitar al presidente. Veo no sé, hay ciertos elementos donde uno dice, no, es que no están hablándole a la gente, están hablándole a su propio coro que les dice que es por ahí. Y no me parece que esa sea la sana idea. Están hablando ya volvieron al tema de la religión y la política, incluso con la candidata que muchos decían protestante evangélica, ahora oficialmente y expresamente dice yo soy católica, y ponen sobre la mesa el tema que al final de cuentas puede cada quien tener la religión que quiera. El asunto es simplemente ser transparentes con lo que es, para que nadie se confunda. Pero es que además no debería ser un tema de discusión política. Si yo soy ateo, musulmán, católico, evangélico, al final sí podríamos entrar en la denominación. Ambos son cristianos, pero ¿sí? ¿Qué resuelve eso? Yo conozco mucha gente que se ha autodenominado cristiano y es lo menos cristiano del mundo. Lo único es que se supone, en la sana teoría, identifica a esa persona con una serie de principios que, si los implementa en su sana teoría, puede generar una visión país. Ahora, coincido con vos, del dicho al hecho mucho trecho, y hay gente que dice hacer una cosa y proyecta totalmente otra. La sana teoría a veces está muy enferma. Sí, estoy de acuerdo. Sigamos con el tema que me gusta de replicar cosas que pueden ser buenas, pero cuando las replicamos al pie de la letra, no terminan siendo exitosas. Y voy a hablar de un proyecto que yo impulsé, se llama Educación Dual. Educación Dual tiene su base en Alemania. Uh-huh. En Alemania cualquiera puede hacer educación dual, terminas colegio, te metes a educación dual, algunos van a la universidad y algunos sacan, la mayoría de hecho de las preparaciones en Alemania están hechas a través de educación dual. Es una oportunidad de empleo que efectivamente se genera para las personas de educación y de formación. Cuando nosotros tratamos de traer esto a Costa Rica, lo que pensamos es que, a diferencia de Alemania, donde la mayoría de la gente termina la educación diversificada, la secundaria, llamémoslo así,
en Costa Rica solo el 40% termina colegio. Entonces nosotros nos dijimos, 60% de nuestros muchachos no van a hacer mercado. No van a ningún mercado, no tienen acceso de oportunidades para estudiar, para prepararse, ni para acceder a trabajos dignos. Entonces, si no están en trabajos dignos, tenemos dos consecuencias. Van a ir probablemente al nivel de pobreza que nos sigue teniendo un 20-25% de pobreza de los costarricenses, que es de verdad deplorable, pero además los que son más vivillos se incorporan al crimen organizado y son parte del sicariato que anda matando gente, distribuyendo drogas y matando gente con las armas o a través de las drogas. El proyecto era dirigido a lo que nosotros dijimos los ninis, los que ni estudian ni trabajan, para darles una oportunidad de formarlos y que se puedan incorporar al mercado laboral con un conocimiento que les permita tener salarios competitivos. No, es que así no lo hacen en Alemania. En Alemania son todos. Sí, no, quitemos eso y lo abrimos para todos. Se abrió para todos. No, y al final, en las últimas, porque creo que nos tocó a nosotros votarlo, una de las últimas mociones que se le interpuso y casi se cae todo el proyecto fue cuando alguien dijo, pongámosle un seguro de riesgos de trabajo. Y todo el mundo, pues eso no aplica, eso no sale, y faltaban esos votos, entonces tocó, pero era una construcción donde ponemos los problemas de acá en función de una solución a futuro y queremos empatar los problemas y hacerlos parte de la solución. ¿Cuál es el problema? Y esto yo no te preparo, yo siempre he sido muy crítico de los buenos y de los malos, digo yo, y me refiero a los malos en cuando usted se empeña en algo. Es un proyecto que yo no logré terminar en mi periodo y lo asumieron ustedes como diputados y diputadas. Pero el diputado que lo asume, lo primero que dijo es, yo no quiero a Ronnie Monge en la mesa de negociación ni diciéndome qué es lo que él quería. Impuso su estilo, logró sus cosas. ¿Cuánta gente hay en educación dual en este momento después de 6 años de aprobado el proyecto? No, me sorprendería si hay un número positivo, arriba de 1. No, sí hay porque hay empresas como FIFCO que sí tenían ya un plan de educación dual, pero nuevo. Nadie se ha incorporado, nadie se ha incorporado y nadie se incorporó porque fue una cabezonada de querer traer al pie de la letra lo que decía Alemania sin ver por las necesidades que tenía Costa Rica. Copiar. Entonces cuando copiamos y copiamos mal, estamos expuestos a que las cosas no salgan bien. ¿Ves candidatos y copiando? Nos devolvemos a la constituyente para seguir con el tema que nos inició. ¿Qué vamos a ir a hacer? Lo que estamos copiando es un modelo de otros países de reelección continua sin pensar para dónde vamos. Yo no veo, y ante tu pregunta última, ¿veo candidatos cambiando? Creo que sí, porque ninguno tiene identidad. ¿Copiando? No copiando, haciendo lo que sus estrategias de campaña dicen, que dice el librillo que hay que hacer. Falta un termómetro más social de la campaña, es decir, tener un cable a tierra con la gente y saber exactamente qué es lo que está pasando para poder implementar. Se está haciendo mucho en la experiencia de un alguien o en la campaña electoral comparada con otros países, o simplemente siguiendo recetas que parecen funcionar en algún momento, que es el discurso oficialista o el discurso que quieren traer la religión a la política, volviendo al mismo punto. Yo me voy a traer a ser irreverente. Hoy el problema más importante de este país se llama seguridad. ¿Sí? Sin seguridad no va a haber un clima de inversión de recursos de afuera, ni propios ni de afuera, porque me siento inseguro, no sé qué me va a pasar. Además, si soy exitoso es capaz que me matan, me secuestran, etcétera. No vamos a tener, empezamos a pegarle así, clavitos en la patita, la gallinita de los huevos de oro que se llama el turismo, porque tampoco vamos a ser atractivos para el turismo. Vamos a generar más desempleo, vamos a tener un país poco competitivo. Entonces, yo quiero que los candidatos y candidatas nos hablen de los problemas estructurales y no que nos hablen del problema estructural como lo estoy hablando yo y que sabemos que la inseguridad es el problema, sino cómo van a combatir con políticas efectivas y reales sin caer
en el incumplimiento o en la falta de los respeto a los derechos de los demás para realmente atacar. ¿Cuáles son las armas? Y digo armas que le vamos a dar a nuestras policías para poder atacar el crimen organizado. Nosotros andamos con revólveres y ellos andan con M14. Es tigre suelto contra burro amarrado, decía mi abuela. Entonces, eso es muy difícil para la policía. Y por eso vemos a policías, a jueces, a fiscales siendo asesinados de una u otra manera en los últimos años. Lo cual también genera miedo, porque ¿quién va a querer asumir esos puestos? O bueno, yo los asumo, pero me someto a lo que me diga el crimen organizado, porque si no me matan a mí o a algún familiar. Ok, ese cómo que estás planteando, que es lo que todos debemos ver en anuncios, en debates, en todas las visitas de los candidatos a todo el país, preguntarles cómo lo va a hacer y que se sienten en el cómo y que no anden por las ramas. No, te voy a hacer, o sea, siquiera tengo que preguntarles cómo lo van a hacer. Puchis, que tengan la iniciativa de que en la campaña nos digan cómo van a hacer para que yo me sienta seguro, para que el turista se sienta seguro, para que el inversionista se sienta seguro de venir a Costa Rica. Eso me lleva a la siguiente pregunta. No generan confianza. Los candidatos actualmente no están generando la confianza en el electorado. ¿Por qué? Porque no están diciendo nada, Jonathan. Porque lo que están haciendo es que agarraron todos los estudios que existen de este país para todo y nos dicen, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas en la política económica, desde mi perspectiva, porque está golpeando dos sectores importantes que generan empleo, que se llama turismo y exportaciones. Y hay que hacerse un análisis de que cuántos empleos genera turismo y exportaciones de toda la fuerza laboral costarricense. Tenemos problemas en salud. ¿Qué vamos a hacer? Por eso hay una desconexión total. A ver, una cosa es agarrar el librillo del diagnóstico, que estamos requete diagnosticados, y otra cosa es agarrar el librillo de las ideas de cómo resolver eso. Y eso no está pasando. Totalmente. Entonces, el punto aquí al que creo que es importante es que los candidatos y candidatas, lejos de estar preocupados por lo que dicen las encuestas, que dicho sea de paso, no lo puedo leer, pero vi una noticia que decía que el Tribunal Supremo de Elecciones cambió las reglas. Se iba a meter a regular más. Y la cambió. Ahora las encuestadoras tienen que decir quién financia y tienen que dar el perfil de a quién están encuestando. Y eso es una diferencia que a muchos les puede causar mucha identificación informativa. Bueno, es que yo creo que hay una cosa que es importantísima. O sea, ¿por qué los partidos políticos sí tienen que reportar cada una de sus donaciones? Pero las encuestadoras, que al final tienen un peso en la opinión pública y además es base para la cual utilizan las campañas políticas, información para tratar de aumentar seguidores, no tienen ninguna regulación. Básicamente, inscríbase. Ok, yo me inscribo. Entonces, yo sí creo que tiene que tener, como vos lo decís, ¿quién financia? Porque eso no se hace a gratis por puro amor. Sí, no es amor el deporte. Ficha técnica. Muy detallada. Están pidiéndola muy detallada. Y ese detalle implica que para que sea un reflejo real estadístico, Costa Rica tiene divisiones entre hombres y mujeres, territoriales, socioeconómicas, académicas, y para poder cumplir con todos esos porcentajes debería realmente tener ser muy cercano a esos datos que ya sabemos cómo está fragmentada nuestra sociedad costarricense. Entonces, porque no es lo mismo que sí, yo encuesto desamparados, que tiene un peso muy grande, pero lo hago la mayoría de las encuestas son en un único distrito donde hay mucha pobreza y donde hay niveles de educación muy bajos. Eso te va a marcar la encuesta, porque las mismas encuestas han dicho cuál es el perfil de seguidores de los candidatos o de los políticos de este país, que algunos son más seguidos por la clase intelectual, algunos son más seguidos por los que menos tienen, por los que menos educación tienen. Entonces,
Sí, probablemente ahí esté, como lo analizamos antes, es decir, el 60% del país no termina colegio, en la mayoría del país están en las personas que tienen menos educación, pero tiene que ser proporcional a los datos que maneja estadísticas y censos de Costa Rica. De INEC, Instituto Nacional de Estadística Ronnie, y Censos. ¿es posible que veamos una campaña distinta ahora en octubre, que ya empezó el campeonato, distinta a la que vivimos en esta pretemporada hasta septiembre? Es decir, ya se dieron algunos golpes, salieron algunos raspados, salieron unos que con mensajes muy etéreos, salieron otros diciendo la pomada canaria es esta, pero de esos disparos al aire a la campaña real va a haber diferencia, van a haber muchos ataques contra la oficialista, van a haber muchos ataques, va a haber alguien que se sacrifique a golpear en aras de que venga al capo, ciclistamente hablando, y vaya adelante y se dé una escapada. Amador, y no Andrei. Amador. Y no Andrei Amador. Exacto. Para los que saben de ciclismo, ya que hiciste la referencia al ciclismo. Andrei Amador, en sus equipos de ciclismo profesional, siempre fue un peón. No era el capo. El que hacía el desgaste. Creo que, para utilizar el mismo apellido, creo que el peón va a ser Amador. Uh-huh. Ese es el que va a golpear y golpear, porque además tiene una diferencia profunda con el presidente y el presidente con él. Inclusive creo que no va a ser ni con doña Laura Fernández. Y yo creo, lo que pasa es que Laura está muy ligada al vaivén del crecimiento o deterioro de la imagen del presidente. Pero también, si la golpean mucho a ella, habría que ver si ella resiste la tentación de responder, porque no va a responder como el presidente, va a responder como ella. Claro, lo que pasa es que si lo hace astutamente, creo que Amador debería atacar al presidente y no meterse con Laura. Uh-huh. Primero, para no caer en lo que alguna gente podría ver que es como, es una persona misógina, todo lo demás, y simplemente deteriorar a la candidata a través de quien le ha dado el poder. Uh-huh. O sea, la pregunta sería si Laura Fernández fuera candidata sin esa sombra, en otro partido, sin esa sombra, exacto. En otro partido, sin el apoyo directo del presidente, ¿qué porcentaje de apoyo tendría en el país? Saldría entre las conocidas. Exactamente. Esa misma pregunta se resuelve con las encuestas que dicen que no está con un grado de conocimiento muy sobresaliente. Sí. Entonces yo sí creo que, por eso a mí me parece muy extraño algunas encuestas, como el 60% del país no conoce quién es Laura Fernández. Uh-huh. Pero aparece con un apoyo de voto impresionante. O sea, si tan siquiera sé que existe. Casi que del 40 que lo conoce, 3 de cada 4 van con ella. Y eso es muy difícil de alcanzar. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo sí creo que por eso es válido lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones de entrar a poner reglas. A poner reglas. Ronnie, ¿qué opinas? Y disculpa que venga con el tema nuevamente, el de la religión, pero ¿qué opinas de lo de la misa? Porque que no fue cierto, que sí fue cierto, después dijo que era personal, que llamó hasta el sacerdote de la basílica, no, o sea, voy a ir después. O sea, se construyó toda una retórica en función de un mensaje que fue acercamiento al sector católico. Piensas que desde que salió la noticia he tratado de entender cuál es la razón por la que deciden iniciar la campaña con una misa en Cartago. Mi primera pregunta es que yo me hago es que el otro día que la escuché en el Consejo de Gobierno en Punta Arenas, lo cual me parece extraño también que un candidato esté en los consejos de gobierno. Y las herramientas del tribunal muy leves, muy cortas, muy limitadas para... Yo creo que nunca nadie de la legislatura visualizó que algo así podía pasar. Sí. Es que, ¿y qué hago yo? Chiquita mala no lo haga. Sí, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. No hay sanciones fuertes para esto. Entonces ella se autodenomina puntarenense.
y que está ahí feliz porque es su pueblo, su esto y lo otro. Si yo tuviera, si yo fuera candidato y se permitiera hacer una misa de inicio, habría un lugar donde yo lo haría. A pesar de que no nací ahí, yo siempre he dicho a través de lo largo de mi vida que yo soy palmareño. Uh-huh. Ahí está enterrado mi papá, mis abuelos, las cenizas de mi mamá. Y desde muy niño iba y pasaba todo mi tiempo ahí. Para mí ese era mi pueblo, Palmares. Cuando yo oigo a doña Laura decir que Punta Arenas es su pueblo, porque no hizo, pensando que fuera permitido, porque no hizo una acción de gracias ahí en su pueblo. ¿Por qué Cartago? Y Cartago me lleva a que, según las encuestas, es la provincia de menos apoyo para el presidente. Y también donde ella vive. Pero es la provincia de menos apoyo para el presidente. Entonces, ¿qué es lo que más une a los cartagos? La basílica. La basílica. La Virgen. La Virgencita de los Ángeles. Sí, sí. Entonces, eso es la única razón por la que yo creo que... Pero se hizo demasiado... A ver, en el pueblo dicen demasiado mosquero. Se hizo mucho enredo alrededor de algo que ella dice, lo pasé a un chat familiar y ya me quedó lección que ni ahí puedo poner cosas. Mira, lo que yo tengo claro es que las campañas políticas tienen que tener mucho cuidado de lo que hacen y dicen. Sí. Me voy a volver a 2014, donde a estas alturas hace 11 años, hace 12 años, Johnny Araya cabezaba las encuestas. Un detallito como meterse a celebrar la clasificación al mundial en medio de en medio del camerino de los jugadores. Allá en Trinidad creo que fue. Jamaica, ¿no fue? Jamaica. Le llamaron el colado. Sí, sí. Y hasta ahí llegó. Ese es el primer golpe. El segundo golpe es no saber manejar una entrevista que era compleja de los costos del día a día de un casado, de una casa de leche. Mira que además es muy curioso porque yo hubiera dicho, honestamente, vean, yo hace días no voy al súper, he estado en la pre-campaña, después en la campaña. O sea, había 1000 formas de capearse esa pregunta. Y si usted me dice, yo le diría, vale como 1000 colones hecho en la casa, pero no sé cuánto le costará a alguien que come en la calle. Porque además, hasta hubiera dicho, tengo una dieta que no me permite comer muchas cosas en la calle. Desgraciadamente yo quisiera poder comerme lleno de grasa, pero no puedo, porque tengo colesterol, tengo etcétera. Entonces tengo que comer con ciertos cuidados. Y te salís de eso. Y la caja de leche, no tomamos leche en la caja, no tengo por qué saber cuánto huele la leche. Por eso es que habían 1000 formas de cambiarse esa pregunta, pero se fue resbalado. Y así... Por querer contestarla, que creo que es exactamente lo que le está pasando ahora a Laura con esto de la iglesia. En el 18, a Antonio no supo reaccionar con el tema del 9 de enero, de la resolución de la Corte. Y en el 22, uno fue el que aprovechó y tuvo más hambre de ganar, y al final ahí está en Zapote. Esa es la diferencia en el 22. Pero en esta, los detalles, ¿crees que vayan a mover la aguja en las encuestas y en la encuesta final el 1 de febrero? Los errores, los detalles. Va a mover, o sea, los errores siempre pegan en una campaña. Sobre todo para los que van liderando. Uh-huh. Hace 4 años una candidata no supo desenvolverse en los debates y la mató. Y bajó del segundo al cuarto. Uh-huh. Cuando tenía una gran posibilidad de haber ganado. Sí. Entonces, todos esos detalles van a ser como importantes. Campaña sucia. Que dicen los candidatos y las tendencias que hay campaña sucia contra ellos. Contra todos, dicen ellos. Por eso. Pero hay unos que la personalizan mucho y casi que es solo para ellos. Sí, es que lo que pasa es que vivimos también un mundo donde la victimización cala. Entonces no nos dejan trabajar, nos atacan, los mismos de siempre, esto y lo otro. Y esto lo generalizo en todos los candidatos, para que no me digan absolutamente nada, que es que estoy... No, en los partidos grandes y en los pequeños hemos entrado
en una era de la victimización política impresionante. O sea, yo creo pobrecito. Hay que asumir con responsabilidad. Si nos metemos en política, hay varias cosas que tenemos que tener claros. Uno, ¿para qué nos metemos y cómo vamos a ir a resolver las cosas que nos propusimos resolver? Podés decir al final que no tuviste los votos para que algo, o el apoyo de quien tomaba la decisión final, pero decir, a mí me tocaba hacer esto, esto y esto, y lo hice. Y a veces también puede ser que nos falta liderazgo para poder desarrollar un proyecto como el que queríamos. Y aquí me voy a poner como mi propio ejemplo. O sea, una de mis propuestas, y sigo soñando con que usted algún día, es que Heredia tuviese una sabana, un espacio recreativo de purificación, etcétera. Y pues, yo desde la victimización podría decir que como era diputado de oposición, no logramos que nos apoyaran porque era un proyecto de la oposición, y asumiendo la responsabilidad no tuve liderazgo para poder convencer a los diputados y diputadas de la provincia y al Poder Ejecutivo para que entendieran que era una necesidad tener una zona de esparcimiento y deporte. Otro tema, más allá de los errores propios de la campaña o de los candidatos, que hasta ahora ya vienen saliendo varios, y son los errores de los diputados actuales en función de la candidatura de su partido. Y pongo dos ejemplos. Un diputado oficialista se agarra a golpes en un parqueo en San José, parece que en una condición muy, muy penosa. Otro en una condición etílica. Exacto. Decía la noticia por aquello. Sí, así decía la noticia. Y una diputada oficialista que dice que le robaron sus cosas en Talamanca, y después salieron a decir que no, que eso no pasó. Lo que hagan los diputados moverá la aguja. Si son errores grasos, sí. A mí, más allá del error del diputado ebrio de anoche, lo que me parece más sorprendente es que llegue una persona extranjera que está buscando un negocio, creo que son... Bueno, voy a quitar aparte del negocio, porque llega con una bolsa llena de dinero en efectivo y saca $1,000, es lo que dice la noticia por aquello, para liberar de responsabilidad a la radio y a mí. Le estoy repitiendo lo que dice la noticia. Saca $1,000 de una bolsa y paga, váyase tranquilo para la casa, ya su carro se arregla con eso y no hagamos escándalo. Porque tiene que venir una persona extranjera a pagarle el accidente a un diputado de la República? ¿Y eso le podría afectar a la obra? ¿O hace falta que la gasolina de la oposición carbure para convertirlo en un problema? Es que yo no creo que sea convertirlo en un problema. A mí sí me parece un problema. Por eso, pero es un problema. O sea, vamos a ver, que alguien fuera, que esté participando en licitaciones millonarias, que no es costarricense, que además llegue con... ¿Quién anda en una? O sea, me parece como el doctor Chapatín con una bolsa llena de dinero. Chapatín fuera uno sería piedritas ahí para pegarle a la gente, pero sí, que llegue a un parqueo y lo saque así. Eso es un problema, pero esos problemas se ocupan de alguien que ponga el reflector. Y ese que ponga el reflector tiene que ser la oposición y tiene que ser la prensa. La prensa está informando, pero la oposición no está replicando. Como no replicó que los escáneres en Punta Arenas no estaban conectados a nada la semana pasada o la antepasada, simplemente estaban ahí, que muy bonitos, ya están ahí puestos, pero no estaban conectados a nada, no pueden funcionar, y la oposición no dijo nada. Entonces, a esos reflectores a los que me refiero. Sí, yo sí creo que ha habido una incapacidad grande de la oposición de transformar los hierros del Ejecutivo en sumarlos para su beneficio, porque ha habido un muy mal manejo de los hierros. Más bien los terminas atacando, y ellos, que tienen una gran capacidad de comunicación, totalmente, logran definitivamente darle vuelta a las cosas. Entonces yo lo que creo, Jonathan, es que como todo lo que hacen terminan más bien en contra, la oposición prefiere guardar silencio porque no han tenido la capacidad de transformar los errores en aciertos para ellos. Entonces ya, mejor no digo nada porque se me termina revirtiendo. El gobierno logró algo muy importante en el periodista y en la oposición, es miedo. Cuide lo que va a decir porque se te puede revertir. Y además, o sea, yo sí quiero tomar nota de esto. La eliminación de visas a ciudadanos costarricenses
la eliminación de visas a ciudadanos costarricenses que lo único que tienen en común es ser adversarios al gobierno. Entonces alguien me decía, no, pero es que al señor del diario electrónico tiene acusaciones de defraudación fiscal y de eso. Y le hago yo, ¿sabe cuántos más en Costa Rica tienen eso? Yo no digo que a ninguno le quiten la visa. Y aún a los que han sido condenados tampoco, una cosa no se quiere con la otra. Exactamente. Entonces, yo sí creo que el factor común ha sido una réplica de Estados Unidos. Entonces alguien me decía, bueno, eso está muy bien, porque eso significa que el gobierno tiene muy buen contacto con el gobierno de los Estados Unidos. No, eso no está muy bien. No, y tampoco están así porque nos tienen con unos aranceles muy altos. Uh-huh. También estamos golpeados. Yo creo que lo que pasa es que nos castigan en lo económico y nos hacen favorcitos, abro comillas, políticos. Ronnie, estas primeras de tanteo sin muchos recursos, porque los partidos no están teniendo acceso a financiamiento, y eso es un problema a nivel de una campaña que se ocupa mucha plata para llevar a alguien a la presidencia de la República. ¿Crees que va a ser una campaña tibia en intensidad en este primer mes? ¿O ves algún comportamiento distinto que se haya demostrado en alguna de las tendencias? Creo que es una campaña de pocos recursos. Uh-huh. No se van a gastar ahora. La campaña va a iniciar en diciembre. Diciembre, enero. Va a iniciar en diciembre y se intensifica en enero después de la tregua. ¿Crees que haya ojo para ver las olas políticas que den oportunidades de visibilización? Creo que estos 2 meses, octubre y noviembre, nos van a permitir a los que analizamos y estudiamos la política ver dónde se empiezan a dar destellos de lo que podría consolidarse en enero. Pero para la mayoría van a ser sorpresas. A este momento, ¿ves primera ronda o ves segunda? Y te voy a hacer esa pregunta frecuentemente para ir viendo el termómetro. Quisiera ver una encuesta hecha con todas las exigencias del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero vos andas en la calle, por todo lado. ¿Ves primera o ves segunda? Con lo que vos ves. Con lo que yo siento y percibo, pero vamos a ver, lo que le digo yo a mis amigos. No solo subjetivo, es mi micromundo de gente que tiene educación universitaria, etc. Y como analista, dentro de todos los condimentos e indicadores que pueden generarte una posición. A mí hoy me parece que independientemente de lo que digan las encuestas, la campaña va a levantar un furor en enero que nos llevará a una segunda ronda. Hoy 6 de octubre de 2025, esa es mi opinión. Que dicha que diste la fecha, y es algo que tenía que hacer al inicio, lo voy a hacer al final. Muy feliz cumpleaños a mi madrecita querida, que está cumpliendo hoy 68 años. Te amo, mamá, y espero que la pases muy bien. Hoy muchos amigos y amigas cumplen años, curiosamente. Un saludo para tu mamá, Jonathan, aprovechala mientras que Dios la tenga con vos. Así es. Yo quiero aprovechar, ya que hicimos para algunos amigos que están cumpliendo años, primero cito a mi gran amigo de muchos años de la juventud, el diseñador costarricense Fabricio Berrocal, que está cumpliendo años, a Carol Vargas, a Joana Zárate, de la empresa de buses de Barba de Heredia, Marisela Umaña, que es de Santo Domingo, que me ayudó muchos años en mis campañas políticas, a mi querido amigo y gerente general de Copesiva, de las cooperativas de salud de Oscar Barba y de San Pablo de Heredia, Oscar Avellán. Vamos a ver, porque sí tenía hoy muchos amigos. Como que todo el mundo pasó, es que son los que mi amiga Vanessa Salazar, son los hechos en diciembre. El 31 de diciembre. Bueno, sí. 9 meses después es octubre. Sí. A mí por ahí enero, porque yo fui a final de octubre. Usted fue con las fiestas de Santa Cruz, entonces. Don Ronnie, y ya para ir terminando, segunda ronda, partiendo del hecho de que debería de ser el oficialismo uno de esos dos, ¿contra quién? O, si me estás diciendo que puede cambiar todo, te doy vía libre para que digas 2 nombres cualquiera. No. Solo voy a decir uno. Me parece que a menos de que pase algo catastrófico, Laura Fernández está rankeada en la segunda ronda. Y el otro,
o la otra, va a depender de la campaña política. Está abierto. Sí, está abierto. O sea, porque, por ejemplo, a mí, a pesar de todo ese problema que arrastra Liberación Nacional de credibilidad, me ha sorprendido, y tengo que decirlo, me ha sorprendido gratamente de ver que ha empezado a levantar en las encuestas, inclusive que maneja el gobierno, que yo creo que es el rival que ellos menos quisieran tener, por articulación, por otros dirán, no, más bien es el que más quisieran tener porque es el más débil. En este momento, para ir terminando, la visualización parece centrarse en 3, tal vez 4. PAC, con su nueva ropa. No, yo diría Liberación y la Unidad. Sin poner en orden. No, yo meto 4. Son Liberación. La Unidad no. Hoy no tiene chance la Unidad. Ok. Liberación. PAC. Unidos Podemos. Y para mí la sorpresa puede ser, como siempre lo digo, qué pena, pero es que no me acuerdo su nombre. El casado con la prima Bukele. Don Bukele. Bueno. Ese podría ser la sorpresa que ahorita no se ve en el radar. Bueno, porque he oído varias gente decirme, mira, ¿qué te parece fulanito? Ya hay bastantes personas que me han pedido la opinión sobre él. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver la próxima semana cómo va el termómetro de acá, de lo que va pasando. Y hoy en la noche vamos a hablar de encuestas, justo con el director del Mundo y de Opol, Mauricio Muñoz. Puede llevar a Víctor Borges también, estoy seguro que él va. Ok. Estamos listos para la próxima. Entonces, ¿cuándo sale? Y usted me lo contacta. De hecho, está escuchando. Saludos a Víctor. A Víctor. Bueno, don Víctor, me encantaría que Jonathan y vos nos acompañen en un programa para analizar también las encuestas de ustedes, que siempre les he tenido mucho respeto. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Don Víctor, muchísimas... Víctor, estaba hablando. Ronnie, muchísimas gracias por todo. Y muchas gracias al control principal por toda la colaboración que nos da y a todos ustedes que nos honran con su audiencia todos los lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos el próximo lunes y hoy en la noche en Noche de Vinos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir